No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable. Es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación, que nos deje en paz cuando se trate de escribir. Michel Foucault, La arqueología del saber. Paul-Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, en el sur de París, Francia, en una familia acomodada. Su padre fue médico, su familia representaba la normalidad parisina. Encontró desde muy joven atracción por la historia y vivió uno de los momentos más importantes de la historia universal, la Segunda Guerra Mundial. A la edad de 14 años, los nazis habían invadido Francia, afectándolo seriamente en su desarrollo escolar. Finalmente, a la edad de 20 años, ingresó a la Escuela Normal Superior en París. De carácter difícil, adquirió gradualmente conciencia de que era homosexual, algo que no solo era ilegal en Francia, sino prácticamente impensable. Se negó rotundamente a cumplir con la tradición familiar al no querer ser médico, lo que le trajo un fuerte distanciamiento con sus padres. Crisis nerviosas, depresiones severas, pleitos e incluso un intento de suicidio marcaron su juventud, pero logró concentrarse en la historia. Así encontró a Hegel, quien le enseñó que el propósito de la historia es de un largo progreso hacia la realidad última de la razón y la autoconciencia. Foucault pasó de Hegel al gran filósofo alemán del siglo XX Heidegger, hasta encontrar a Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, absorbiendo muchas ideas de ellos y cuestionándolas todas. Su capacidad intelectual atrajo la atención de muchos catedráticos e intelectuales franceses, tales como Althusser, quienes le persuadieron a militar en el Partido Comunista, en donde nunca encajó. Una vez asumida su homosexualidad, no le gustaba escuchar que la homosexualidad era rechazada por el partido como mera decadencia burguesa. Foucault comenzaba entonces a hacer preguntas serias sobre psicología. ¿Cómo puede estudiarse científicamente la experiencia, por ejemplo? Foucault encontró entonces al filósofo que transformaría toda su manera de pensar, Nietzsche. Decía que antes de leerlo tenía el sentimiento de estar atrapado. Ahora entendía que era libre de crearse a sí mismo, según su propio parecer. Por lo tanto, la humanidad solo puede ser estudiada rastreando la historia de su desarrollo. La potente mezcla de filosofía nietzscheana, psicología, historia y práctica clínica lo introdujeron a nuevos territorios. A la edad de 33 años comenzó a escribir su Historia de la locura, con una meta muy ambiciosa: poner de manifiesto cómo el concepto de locura había cambiado a través de los tiempos y qué significado podía tener esto. ¿En qué límites estuvo primero confinada la locura, inserta en la razón, y de qué manera pasaba a ser no razón? Para Foucault, la locura fue separada de la no razón, así como otros tipos de conducta irrazonable: homosexuales, vagabundos, alcohólicos, vagos, mendigos, etc. La locura pasó a ser no razón y fue separada físicamente del reino de la razón. Y junto con la locura, otros tipos de conducta irrazonable fueron igualmente separados de la sociedad. Toda discontinuidad era parte de la no razón, y esta idea se convirtió en un nuevo poder con una relación íntima entre los dos. En Locura y Civilización, Foucault señala cómo la locura ha pasado por discontinuidades esencialmente contingentes, cambios que no eran ni lógicos ni necesarios, y que estos cambios iban acompañados de importantes transformaciones de poder. La emergencia de todo sistema de conocimiento va siempre ligada a un cambio de poder. Durante 1964, Foucault completó la importante obra que lo llevaría hasta la cumbre del mundo intelectual occidental: Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Foucault nos expone en esta obra que todos los periodos de la historia han tenido condiciones de verdad que lo constituyen inaceptable. Por ejemplo, el discurso científico afirma que las condiciones del discurso han cambiado a lo largo del tiempo y de las historias. Foucault estudió la relación entre el poder y el conocimiento. El poder controla la verdad a través de la normalización del lenguaje. ¿Pero qué es la verdad? ¿No es acaso un concepto construido? Creemos que tenemos la capacidad de descubrir la verdad absoluta si nuestro aparato perceptivo está en absoluta concordancia con la realidad de lo que sucede. Sin embargo, no hay verdades absolutas. El poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. El poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos, y está basado en una relación de fuerzas que ejercen. El poder es negativo y positivo a la vez, discursivo y no discursivo. Todas estas relaciones que se presentan en la vida cotidiana, Foucault las clasifica como biopolítica.
Para Foucault, la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En el sistema capitalista lo que importa ante todo es la biopolítica. La función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autorregulen, se autocontrolen. Es la implementación de acciones políticas sobre la vida tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se encargaron de potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. El objetivo del poder es la gestión total de la vida, como por ejemplo con las vacunas que reducen la mortalidad y prolongan la vida. De esta manera la biopolítica es la expresión más pulida del capitalismo, el neoliberalismo. Sin embargo, para Foucault somos más libres de lo que pensamos. Si el poder existe es porque somos en algún sentido libres. La libertad ética es un modo de resistencia a la biopolítica, porque siempre que exista una forma de poder, existirá una forma de resistencia. Resistir implica que el sujeto se considere una obra de arte que preconiza el arte de vivir. No podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar las cosas pequeñas, los problemas locales, un comportamiento. El poder es una red compleja. Amamos el poder y creemos que nuestra razón es lo único válido y solo la resistencia puede abrirnos los ojos ante él. Hemos hablado de dos piezas fundamentales en el pensamiento de Foucault, el saber y el poder. Hay una tercera pieza que es elemental, la sexualidad. La historia de la sexualidad fue escrita por Foucault en 3 tomos. Una de las propuestas centrales de esta obra es que la relación entre poder y sexo no son de represión, que son conceptualizadas en términos de represión y ley, sino en términos de tecnologías sociales productivas en forma de estrategias asociadas. Desde su perspectiva, existe una hipótesis represiva en donde las sociedades modernas no es que busquen confinar el sexo o reprimirlo, pero es a través de las diversas instituciones y discursos que nos tratan de decir qué sí es correcto y qué no, qué es aceptable y qué no. Foucault hace un análisis histórico, social y sobre todo poderoso de la sexualidad, donde no está de acuerdo con las instituciones que normalizan a la sociedad como formas de control. Recordemos que el poder está en todas las relaciones, porque es un discurso que está en todas las instituciones. El problema no es el sexo, sino cómo hemos construido una verdad sobre el sexo y cómo legitimamos la forma en la que nos han dicho que se produce el sexo y que esta es la correcta. Los estudios de Foucault sobre la sexualidad ofrecen un análisis de las formas y modalidades del yo por la cual los individuos se constituyen a sí mismos como sujetos. Como bien dicen los expertos, a partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. En su vida logró transformaciones dejando de lado sus propios temores, viviendo su propia resistencia. Su obra se iluminó, su obra logró convertirse en una obra ética. Su pensamiento ha ejercido una marcada influencia en diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. Murió el 25 de junio de 1984, justo cuando era el pensador más famoso del mundo. Brillante en una generación de brillantes, su obra se fue acercando a su ideal de vida, llegar a ser lo que verdaderamente se es. Esta recopilación de material fue creada y diseñada por Eunice Ramos para la materia de Corrientes Filosóficas 2 y les dejo las referencias para su consulta.